Bueno, en este video vamos a explorar la necesidad de la objetividad respecto a los fenómenos del universo frente a los análisis que podríamos realizar con respecto al azar, ¿cierto? Alguien podría decir, mira, lo que ocurre es que como el mundo es tan azaroso, no hay nada que podamos tomar como cierto ni falso, no hay nada que podamos establecer. Estamos en la circunstancia de Heráclito, es decir, todo está en permanente cambio, nada permanece con respecto a ese cambio mismo. El mundo es un completo azar. Listo, hasta ahí se ha entendido, digamos, ese énfasis con el azar. Ahora vamos a mirar lo que tiene que ver con respecto al valor de la objetividad. Algo que se niega muchas veces porque como vemos tantos cambios en la existencia, simplemente tomamos esos cambios y no vemos a qué hacen referencia, ¿cierto? Como si no hubiera un marco o algo que nos permita guiar todas esas diferencias. Y yo lo que vengo acá a mostrar es ese carácter de objetividad, ese valor del objetivo, y es que quiero que se entienda lo siguiente. Cuando empleamos el concepto de azar, cuando utilizamos ya el azar, ese azar responde a una situación que podemos utilizar de manera objetiva. Es decir, ya el mismo azar tiene una situación de base que no permite que todo simplemente esté en un permanente cambio sin más, sino que cuando decimos que algo es azaroso es porque hemos determinado, hemos conceptualizado, hemos universalizado el reconocimiento de aquello que entendemos de manera objetiva por el azar. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el azar mismo, para poder entenderlo, para poder saber cómo se desenvuelve, tiene una base, ¿cierto? Tiene un carácter objetivo. Es decir, ¿qué es el azar? Y si decimos qué es el azar, no estamos haciendo referencia entonces a cualquier cosa, sino que hay algo que entendemos por azar, hay algo de manera objetiva, hay algo que determinamos como azaroso. Eso es lo que yo quiero que se entienda, que se subraye. En la medida en que entendemos que hay algo que nosotros denominamos, determinamos como azaroso, lo que está mostrando es que ya ese mismo concepto de azar es algo que nos está enmarcando, digamos, de manera simbólica en nuestra relación con el mundo, ciertos contenidos bases para relacionarnos con la existencia. ¿Qué es lo que está mostrando entonces esto de manera interesante? Que el azar no tiene que ver con una situación de Heráclito sin más, ¿cierto? De que todo está en constante cambio, sino que la pregunta es con respecto a qué está cambiando. Si algo cambia, tiene que cambiar con respecto a algo. Esa analogía la podemos tomar para analizar la existencia, ¿cierto? De que si algo es azaroso con respecto a qué. El azar tiene que estar dándose de esa manera con respecto a algo base que le permita desenvolverse en su carácter azaroso. Tiene que haber esa determinación como tal que permita ese azar para la existencia, ¿cierto? Entonces aquí se ve una relación muy interesante entre esa situación de lo que entendemos por azar y el carácter objetivo que le compete al azar mismo y a cómo se desenvuelve en la existencia. Este video lo que permite entonces es no perder esa situación objetiva, esa situación desde la cual podemos analizar el fenómeno del azar, ¿cierto? Sino que nos permite a nosotros entenderlo desde una situación que podemos entender, que podemos asimilar y que no deja simplemente todo como al aire, sino que entiende propiamente cómo es que se está desenvolviendo ese concepto del azar y sus variaciones
con respecto a una situación objetiva respecto a la cual se desenvuelven, o para entender mejor cómo es que entonces se están desenvolviendo esos fenómenos en la existencia, pese a ese carácter azaroso. Ya ese azar responde a algo por cómo el mismo azar se constituye, que lo que es el azar tiene que tener una base como tal de aquello que es azaroso, respecto a lo cual se van a poder desenvolver los diferentes fenómenos. Entonces espero que se note ese dinamismo y ese intento de negar la objetividad, que quede con este video aclarado para que se vea su valor, para que se vea su relevancia y para que no estemos mezclando los conceptos, sino que analicemos propiamente cómo es que aquellos se desenvuelven en la existencia y que en esa medida podamos entender mejor, podamos clarificar mejor cómo es que está operando, digamos, las relaciones de los diferentes fenómenos, en la medida en que nosotros tenemos la capacidad de entender cómo es que estos fenómenos mismos se desenvuelven con nuestros conceptos que hemos ya empleado de una manera clara y de una manera eficiente para poder asignarles adecuadamente el modo en que aquellos mismos se desenvuelven. Un abrazo y espero que disfrutes este contenido, y recuerda que el conocimiento está para ser compartido.